Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Primera Línea. Adelante con los titulares. Telemedicina permite que pacientes consulten con médicos sin necesidad de estar en el mismo lugar. COP27 Egipto finaliza sin un acuerdo concreto. La escasez de fertilizantes se agudiza y ha devenido un problema para el Perú. Dina Boluarte juramentó nuevo gabinete de ministros. Pedro Castillo es detenido en Dinoes y recibe visitas de distintos actores políticos. La caída de Pedro Castillo y toda la secuencia de los hechos desde el día 1. Las reacciones y la posterior juramentación de Dina Boluarte como jefe de Estado. Todo esto se lo contamos en la siguiente crónica. Aquel 7 de diciembre iniciaba el día con mucha tensión y expectativa, pues era el día que el entonces presidente Pedro Castillo enfrentaba su tercer intento de vacancia por incapacidad moral. En horas de la mañana, el exfuncionario público Salatiel Marrufo tendría su audiencia y tras su descargo complicaría mucho más la permanencia del profesor en el gobierno. Al señor presidente de la República se le entregaba sumas de 50.000 soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Heiner Alvarado. Manifestantes hacían su parte concentrándose en distintos puntos de la capital, con la única consigna de tomar el centro de Lima. Sin embargo, las fuerzas del orden tomaron precauciones y cercaron el centro histórico. Algunas personas creían que no se llegaría a los votos suficientes para destituir al entonces jefe de Estado. Al mediodía, Castillo anunció la disolución del Congreso, estableció un estado de excepción y dijo que convocaría a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Este hecho dejó en shock a todos los peruanos, incluso a sus ministros, quienes nombre por nombre rechazaban el golpe de Estado y renunciaban a sus cargos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacían lo propio manifestándose a favor de la democracia. Al mismo tiempo, simpatizantes de Castillo celebraban con algarabía el cierre del Congreso. ¡El pueblo apoya al presidente! ¡Bien cerrado ese Congreso! ¡Porque este Congreso no vale para nada! La respuesta no se hacía esperar y ante el sorpresivo anuncio de Castillo, el Congreso adelantó la sesión del Pleno para iniciar la moción de vacancia. La expectativa iba en aumento, pero parecía que los minutos de Castillo estaban contados. Iniciado el conteo en el Pleno, los sí a la vacancia se iban escuchando en volumen y el presagio se hacía realidad. Juárez Calle, sí. Juárez Calle, sí. En paralelo, Castillo y su familia salían de Palacio con rumbo a la Embajada de México. Sin embargo, su intento de huida no prosperó y fue alcanzado por agentes policiales en plena avenida Wilson, a vista y paciencia de transeúntes, quienes se sumaron a la detención del exmandatario. Castillo, que entonces ya había sido vacado con 101 votos a favor por los parlamentarios. El Congreso de la República celebraba la decisión de desplazar a Castillo para luego dar pase a Dina Boluarte, quien juramentó como la primera presidente de la República del Perú. La fallida escapatoria de Pedro Castillo lo llevó directamente a la prefectura en compañía de Aníbal Torres para las investigaciones correspondientes al fallido golpe de Estado. Y por otro lado tenemos a Dina Boluarte, que se traslada a Palacio de Gobierno. El estallido social empezó en un grupo de manifestantes que festejaban la captura del golpista, así como otros también reclamaban su liberación y exigen nuevas elecciones. Castillo ya era tiempo que debía estar adentro ya. Mucho daño ha hecho el Perú. Ya con Pedro Castillo en la prefectura, recibe la visita de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y le informa los cargos que se le imputan. Y el otro lado de la moneda tenemos a una nueva presidente que recibía flores amarillas de sus allegados en Palacio de Gobierno. Pero la noche le llegó a Castillo. Decidieron trasladarlo a la sede de la Dinoes, en donde se encontraba nada más y nada menos que Alberto Fujimori, otro golpista. En un solo día, el Perú ha vivido un extraño torbellino político. En la mañana, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso. La mayoría de sus ministros no lo apoyaron.
En la tarde, el Congreso lo vacó y nombró a Dina Boluarte como nuevo presidente. Al finalizar el día, tenemos un nuevo presidente tras las rejas. Días oscuros se avecinan en nuestro país, una crisis política incontrolable. Tenemos a un Congreso totalmente desacreditado, un nuevo presidente y otro preso. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, juramentó a los ministros. Ellos conformarán su nuevo gabinete en medio de manifestaciones. En medio de las manifestaciones, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento al nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Miguel Angulo Arana, y a 16 ministros que integran el gabinete, en una ceremonia realizada en la Sala El Léspuro de Palacio de Gobierno. Estimados compatriotas, la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en el país es la línea esencial de mi gobierno. Los ministros que juraron fueron Ana Cecilia Gervasi Díaz como titular de Relaciones Exteriores y Alberto Otárola Peñaranda como ministro de Defensa. En tanto, Alex Contreras Miranda asumió el cargo de ministro de Economía y Finanzas. En el tercer día de gobierno de Dina Boluarte se realiza la esperada juramentación del primer gabinete magisterial, que debe marcar un cambio en la ruta del país y a la vez definir la orientación política de la nueva presidenta. La presidenta Boluarte tomó juramento a Rosa Berta Gutiérrez Palomino como ministra de Salud y a Nelly Paredes del Castillo como titular de Desarrollo Agrario y Riego. Y Julio de Martini Montes juramentó como ministro de Inclusión Social. Ya hemos señalado que el Estado debe concentrarse en atender los problemas que enfrenta el país, por lo que esperemos que este gabinete esté a la altura de las exigencias del pueblo peruano. Tras la vacancia y detención de Pedro Castillo en la DINOES, recibió distintas visitas. Entre ellos, el congresista Guido Bellido, quien a su salida manifestó que el expresidente no recordaba nada sobre el discurso que había leído del autogolpe. Tras ser capturado y haber estado por más de 8 horas en la prefectura, el expresidente Pedro Castillo fue trasladado a la sede de la DINOES luego del fallido golpe de Estado. A lo largo de su estadía en las instalaciones se acercaron algunos exministros, congresistas y personas cercanas a Castillo. Nos encontramos en los exteriores de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, DIROES, lugar en el que permanece el exmandatario Pedro Castillo, luego de que el Poder Judicial le haya dictaminado 7 días de prisión preliminar. El primero en llegar hasta este punto sin brindar ninguna declaración fue el expremier Aníbal Torres, seguido por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien asistió para continuar con las diligencias y tomar las declaraciones del ex jefe de Estado. Quien también se acercó hasta la DINOES es el embajador de México en el Perú, Pablo Monroy, luego de que el presidente mexicano Andrés López confirmara que Pedro Castillo le solicitó asilo político. Guido Bellido, por su parte, aseguró que el expresidente no recuerda haber leído el mensaje a la nación con el que intentó dar un golpe de Estado. Yo le he consultado al presidente de por qué ha leído ese mensaje. El presidente no recuerda lo que ha leído. Yo le he tratado de consultar y él me dice no recuerdo, Guido. Por otro lado, el abogado Ronald Atencio decidió dar declaraciones e informó que asumirá la defensa legal del exmandatario. Me voy a encargar de liderar el equipo de defensa del presidente de la República. Hoy el presidente es un preso político. No existe ningún fundamento legal para que él se encuentre detenido. La puerta principal continúa con resguardo policial, mientras que los manifestantes se mostraron agresivos en todo momento con el personal de prensa. Asciende el número de fallecidos durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en el interior del país. La vacancia contra el exmandatario Pedro Castillo trajo consigo una ola de protestas en diversos puntos del país como Lima, Arequipa, Trujillo, Iquitos, Madre de Dios, Ica, Tacna, Huacho, Andahuaylas, entre otros. Que cierren el Congreso, que ya estamos hartos de estas ratas que de verdad nos tienen ya hasta la coronilla. La señora Dina Boluarte es una usurpadora. Esa señora no la reconoce el pueblo peruano.
La crisis política que vive el Perú desde el intento de golpe de Estado continúa esta semana. Los protestantes de grupos aislados que llegan a Lima desde Chincha y Cañete, pidiendo la liberación de Pedro Castillo y la convocatoria a una asamblea constituyente. Posteriormente, la Panamericana Sur también fue noticia tras el bloqueo de la carretera mediante llantas y piedras. Sin embargo, la peor noticia llegaría desde Andahuaylas, con el deceso de 5 personas durante los enfrentamientos con la Policía Nacional. Frente a estos acontecimientos, en las primeras horas del lunes 12, Dina Boluarte emitió un mensaje a la nación, anunciando que propondrá al Congreso el adelanto de elecciones generales para 2024. Iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial. Pero al volver, conozca si los ciudadanos están a favor de que Dina Boluarte sea presidente hasta el 2026. Ya no me molestes. Angie, ¿todo bien, hija? No pasa nada, mamá. Estoy bien. ¿Segura? Ok. ¿Qué quieres? Ya déjame en paz. Esto no era el trato. A ver, Linda, yo soy el que pone las reglas. Tú sigue enviándome esas fotitos que tanto me encantan y me encienden. O si no, estas fotitos sexys estarán en toda la red. Tu mami no estará contenta con que te hayas tomado estas fotos desnuda, ¿no? Sí, pues amiga, sí, todo bien por casa. Mi Angie también está tranquila. Tras el reciente nombramiento de Dina Boluarte como la actual presidente, se generan dudas si continuará con su mandato hasta el 2026. Es por ello que nuestro equipo salió a las calles para ver qué opinan los ciudadanos. ¿Cree usted que la presidenta Dina Boluarte deba permanecer en el cargo hasta el 2026? Yo no estoy de acuerdo, porque es una traidora que se ha comprometido de estar hasta el último con Pedro Castillo, pero sin embargo lo traicionó. Ella tiene que salir. Para eso estamos luchando, porque no la vamos a reconocer como presidente. Ella ahora mismo está usurpando un cargo. Nosotros elegimos al presidente Castillo. Él ganó democráticamente. Él hasta ahora es nuestro presidente. Esa señora Boluarte jamás la vamos a reconocer. Es actualmente la presidenta por una coyuntura, ¿no?, que se ha presentado, pero a mi parecer tampoco reúne las condiciones morales, ¿no?, dentro de la política para asumir el cargo al 100%, ¿no? Creo que para que alguien llegue a ser presidente tiene que tener algún sustento aparte de ser conocido para hacer algo bueno en el Estado. Sin embargo, lo único que yo sé de esa señora es que es una estudiante, una postulante a ser enfermera. Ella debe mantenerse porque, o sea, estar cambiando de personas en el gobierno genera más inestabilidad, ¿no? Bueno, a medida que vaya avanzando su gobierno se dará cuenta, o nosotros mismos nos daremos cuenta si hace falta otro cambio, ¿no? Pero a días de haber tomado el mando me parece muy lábil, ¿no? Muy ligero estar pidiendo cambio, ¿no? El desabastecimiento de fertilizante se ha convertido en el principal problema coyuntural de la agricultura peruana. ¿Pero a qué se debe? Te lo contamos en la siguiente nota. La urea es uno de los fertilizantes más utilizados en la agricultura peruana, principalmente en la zona norte del país. Asimismo, es importante destacar la dependencia que tenemos de las importaciones que provienen de Rusia, quien actualmente está paralizado a raíz del conflicto bélico con Ucrania.
Frente a las limitaciones de importaciones de Rusia y China, el Estado peruano ha lanzado 3 convocatorias internacionales para la compra de urea. Antes usamos urea, pero al ver que la urea se ha disparado al precio, ya es inalcanzable, ¿no? Mejor lo hemos reemplazado con guano de cuy. Los primeros 2 procesos de compra de urea se cayeron. El primero desierto y el segundo cancelado por una serie de observaciones e indicios de corrupción. La tercera convocatoria tuvo serios cuestionamientos por parte de la Contraloría. Estos obligaron al Estado a descalificar a la empresa ganadora, la norteamericana Ready Oil Supply, y adjudicar la buena pro a la italiana Union Speed. Pero dicha empresa renunciaría a la cesión de la oferta tiempo después. El Perú importa anualmente entre 300 y 400 mil toneladas de urea. En los primeros 4 meses se debió comprar la tercera parte de esa urea, pero ya termina el 2022 y solo hemos comprado el 50%. Después de que se declaró desierto el cuarto intento de la compra de urea por parte del agrorural, el Midagri anunció que el presupuesto de la licitación fallida se destinará al fertiabono, el cual es una suma de subvención económica que tiene como objetivo atender las necesidades de compra de urea u otros fertilizantes. Este abono está dirigido a pequeños productores agrarios que posean o conduzcan unidades agropecuarias de hasta 10 hectáreas, a fin de atender los requerimientos de la campaña agrícola 2022-2023 y asegurar la provisión de alimentos a la población. Por lo tanto, ¿por qué incrementan los costos, ¿no? ¿Por qué es tan importante la urea? Es porque la urea agiliza la producción agrícola. Y como todo ser vivo, ¿no? Necesitamos alimentarnos. Al incrementar los precios del alimento, por el tema de la urea, se incrementan los costos a nivel nacional y hace que todo se incremente. En resumen, a mayor cantidad de costos de la urea, mayor precio de la agricultura, mayor precio de los productos y por lo tanto el peruano va a pagar más. Ya hemos señalado que el Estado debe concentrarse en atender los problemas que enfrenta el país. La escasez de fertilizantes afectaría potencialmente a todos, pero los más vulnerables serían los de menores ingresos. La falta de abastecimientos de productos de primera necesidad generaría mayor presión sobre los precios y limitaría el acceso a estos para las familias peruanas. Es momento de tomar acciones inmediatas, considerando que deben ser medidas temporales que solucionen el problema en el corto plazo. Y finalizó en Egipto la COP27, la cumbre del clima que reunió a los representantes de 180 países para tratar el preocupante tema del aumento de la temperatura del planeta. La reunión, que pasó casi desapercibida para el gran público, no logró acuerdos importantes. Mientras tanto, como dijo el secretario general de la ONU, nos estamos acercando a un infierno climático. Aquí el informe. Nos estamos acercando al infierno climático con el pie todavía en el acelerador. Con estas fuertes declaraciones, Antonio Guterres, actual secretario general de las Naciones Unidas, exponía ante el mundo la necesidad de afrontar el cambio climático. Un futuro catastrófico que los científicos vienen advirtiendo desde hace décadas. Y que aseguran que para que el planeta que hoy conocemos siga existiendo, la temperatura global no debe superar los 1.5 grados. Sin embargo, según la tendencia actual, el aumento de las temperaturas crecerá entre 2,5 y 2,8 grados, es decir, que vamos rumbo al colapso. Para evitar esta durísima realidad, la ONU organiza cada año una convención donde gobernantes de todo el planeta se sientan a negociar sus compromisos para frenar el cambio climático, y que este año tuvo como sede la ciudad de Sharm el-Sheikh, Egipto. Pero ¿cuánto conoce la población peruana sobre la COP? ¿Usted sabe qué es la COP27? No sé qué es la COP27. No sé en realidad. Lo cierto es que el debate climático no es una de las prioridades para los países más contaminantes del planeta, entre los que destacan China, Rusia y Estados Unidos. En el caso de los dos primeros, sus máximos representantes, tanto Xi Jinping como Vladimir Putin, simplemente brillaron por su ausencia. Y en el caso de Joe Biden, quien sí asistió, tuvo declaraciones que destacar. Y decir con confianza que los Estados Unidos de América alcanzarán nuestro objetivo de emisiones para 2030. Cabe resaltar que la principal actividad del ser humano que emite CO2 es la combustión de combustible fósil, que son principalmente carbón, gas natural y petróleo,
y que están originando enormes modificaciones en el clima. En ese sentido, uno de los compromisos positivos de esta COP fue la creación de un fondo de pérdidas y daños que ayudará económicamente a los países más afectados por la actual crisis climática. La humanidad tiene que elegir cooperar o morir. ¿Es un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo? Paradójicamente, la COP del próximo año se realizará en Dubái, la capital de un país cuya economía se sustenta en el petróleo. Hasta entonces, nuestro planeta seguirá en cuidados intensivos. La telemedicina se ha convertido en una nueva forma de brindar asistencia médica mediante las plataformas digitales. Esto permite a los profesionales de salud diagnosticar y tratar pacientes a distancia. Aquí el informe. En estos 2 últimos años, la digitalización en el sector salud ha sido fundamental para cerrar brechas de salud. Incluso, la misma pandemia fue impulsor para que diferentes entidades refuercen sus servicios en telemedicina. Con la pandemia se fortaleció la telemedicina, debido a 2 factores importantes, ¿no? Acudir a una consulta presencial significaba aglomerar pacientes en una sala de espera para poder ser atendidos, lo cual era totalmente contradictorio con todos los mecanismos de prevención que se tenía contra el COVID. Y el otro factor era de que el paciente tenía el temor de acercarse a un hospital por miedo a contaminarse. Tanto el sector privado como el sector público demostraron iniciativas para impulsar la telemedicina, creando centros de atención para todo paciente. Nos encontramos en el Centro Nacional de Telemedicina de Salud. Aquí se realiza una atención a distancia a nivel nacional para la población asegurada. Acá podemos ver los boxes en los cuales se atienden todas las especialidades y también atención integral. Bueno, en el área de teleurgencias básicamente atendemos las que son prioridades 4. Por ejemplo, acá podemos ver a la doctora que está en el área de triaje, en la cual estamos de manera remota en la provincia de Chincha, en el Hospital René Tochegropo. Al momento tenemos más de 2 millones de atenciones en teleconsulta nada más. Y aparte de eso también damos telecapacitaciones, que tenemos más de 1 millón de atenciones. Es un servicio que hemos venido utilizando desde la pandemia y que ha ayudado mucho en el caso de mi papá, ¿no? Por las enfermedades que tiene. La telemedicina está cumpliendo un papel muy importante en nuestro país. Poco a poco cerraremos las brechas de la atención en salud. Ahora nos vamos a comerciales. Y al regresar, conozca más detalles sobre la increíble feria Rurak Maki. ¡Alto! ¿Vas a botar botellas de plástico? Las botellas se pueden usar para hacer Polartec, que sirve como abrigo a la gente necesitada. ¡Alto! No botes pilas en la basura. Tardan 200 años en descomponerse y contaminan el suelo. Alto, no botes esas botellas de vidrio. Eso se puede reutilizar para hacer otros productos. Vivimos en un mundo donde casi todo se puede reutilizar. No votes por votar. Nuestra generación es diferente. Ayuda a reciclar. Ayúdanos a reciclar. El Ministerio de Cultura llevará a cabo la feria Rurak Maki, en la que se exhibirán obras y artesanía más importantes del país. Aquí el informe. El Ministerio de Cultura inauguró la feria Rurak Maki hecho a mano, una venta que reúne a artesanos y artistas tradicionales de 123 colectivos de diferentes regiones del país. En esta exposición se mostrarán artes tradicionales que plasman la diversidad de sus pueblos en cada pieza hecha a mano, en la feria más importante de nuestro país. La exposición estará abierta al público hasta el 18 de diciembre, desde las 10 de la mañana a 8 de la noche, y no se requerirá inscripción para el ingreso. En el lugar se expondrá variedad de textiles, cerámica, cestería, tallado en madera y piedra, siendo una iniciativa estatal que comenzó en el 2007
promoviendo la participación de artistas populares de diferentes lugares de nuestro país. Somos una asociación de 55 mujeres artesanas que venimos trabajando diferentes modelos, cosas que ustedes ven acá. Lo hacemos entre todas, ¿no? Nos apoyamos. La edición de este año, los organizadores apostaron por reforzar la descentralización y expandieron la muestra en otras 4 ciudades del país, como Ayacucho, La Libertad, San Martín y Tacna. Más de 100 colectivos de arte tradicional se reunirán en la feria Rural Maki hecho a mano en el Ministerio de Cultura en su 15ª edición, en donde se expondrá toda la diversidad cultural en nuestro país. El Ministerio de Cultura también ha creado la tienda virtual ruralmaki.p, siguiendo un modelo de tiendas autogestionadas por los propios creadores, en el que podrás encontrar los mejores artículos de estos artesanos peruanos que también serán adquiridos de forma virtual. Los bomberos voluntarios todos los días arriesgan su vida. Su trabajo es una odisea. ¿Realmente lo valoramos o simplemente dejamos que pasen las de caída? Acompáñanos a conocer más de su trabajo. El Cuerpo de Bomberos en el Perú es una organización cívica. El Estado no lo financia de manera completa. La mayoría de sus equipos y vehículos son donaciones del extranjero o de otras compañías de bomberos. Desde niño, muchos hemos tenido el sueño de ser bomberos. Y una de las razones es que siempre hemos tenido la ilusión de deslizarnos por este tan conocido tubo. Hoy día voy a poder cumplir una parte de este sueño. Acompáñenme. Compromiso y pasión son las características de un bombero voluntario. Héroes anónimos que ayudan en situaciones de riesgo. Dejan de lado sus temas personales, familias y amigos con el objetivo de salvar vidas. El 5 de diciembre fue el Día de los Bomberos Voluntarios acá en el Perú, pero esa no es una fecha cualquiera, porque conmemoramos la fundación de la primera compañía de bomberos voluntarios de acá en Perú. Fue la Unión Chalaca, fundada en 1860, hace 262 años, que los bomberos voluntarios están dando servicio a toda la comunidad. Todos estos bomberos que vemos acá son de la primera promoción y ellos mismos fueron quienes pusieron cada ladrillo acá para construirlo, ¿no? Desde el comienzo hasta arriba. O sea, acá tenemos nuestro camión cisterna. Este vehículo chiquitito, como ven acá, contiene más de 5.000 galones de agua. Eso es un montón para los que no tienen una noción de ello. Este camión llegó por parte de nuestra departamental. Nosotros pertenecemos a la 24ª Comandancia Departamental Lima Sur. Acá tenemos uno de los vehículos más modernos del Perú, por suerte. Es una ambulancia que ha llegado hace un par de semanas acá, donado por una asociación, la Asociación 96, que apoya a los bomberos La Molina y del Perú, y ha sido gestionada con el apoyo de los vecinos, de la comunidad civil. Acá en los bomberos hay emergencias todo el año, pero definitivamente hay épocas que tienen más emergencias que otras. En esas épocas tenemos que estar en un estado de alerta y estar listos para salir ni bien ocurre una emergencia. Particularmente acá en La Molina tenemos Navidad de Año Nuevo, sobre todo Navidad, donde nos organizamos entre nosotros para tener un personal listo para atender a cualquier emergencia. ¿Esto qué significa? Que ya seamos seccionarios, o sea, las personas nuevas, capitanes o comandantes, nos organizamos para tener la disposición de estar acá y atender a las emergencias. De lo contrario, sabemos que nuestra comunidad quedaría desprotegida. A pesar de no contar con un sueldo, los bomberos voluntarios no lo exigen. Ellos son creyentes que su labor es desinteresado. Lo único que piden es mayor compromiso de las autoridades, para que así puedan lograr un mejor trabajo. Y así fue nuestro recorrido por la estación de La Molina Andrés Avelino Cáceres, una estación de bomberos llena de personas capacitadas que muestran interés en ayudar a la comunidad. La ruta Moche, que atrae a tantos turistas al norte del Perú, tiene un atractivo cultural único que todo peruano debería conocer. Se trata de la tumba de la señora de Cao. Nuestro equipo visitó el sitio esta semana y este es el informe. La tumba de la señora de Cao fue descubierta en el año 2006, en una huaca situada frente al mar, a 70 kilómetros de la ciudad de Trujillo, en un enigmático lugar al que los pobladores llaman Huaca el Brujo.
Un equipo de arqueólogos peruanos dirigidos por Régulo Franco Jordán, con la cooperación de la Fundación Vice, excavaron en el sitio y hallaron la tumba de una reina, una poderosa mujer que gobernó el Valle de Chicama cientos de años antes de la aparición de los incas. Esto solo es comparado en importancia a la del señor de Zipán. La señora de Cao, según las investigaciones, pues fue un noble personaje de la jerarquía mochica. Entonces, acorde a los emblemas de poder que se encontraron dentro de esos juegos funerarios, que se puede determinar esto. Por ejemplo, el hallazgo de las diademas, las coronas, las narigueras, las porras, ¿no? Nos están también dando un indicio de cuál pudo haber sido el rol de la señora de Cao dentro de la jerarquía mochica. Los arqueólogos señalan que la señora de Cao fue un personaje tan importante como el señor de Zipán. Ambos tuvieron enorme poder y gobernaron, cada uno en su tiempo, sobre el antiguo pueblo mochica. Los artefactos hallados en esta espléndida tumba prueban el elevado nivel cultural que lograron los moche. El museo del sitio exhibe alrededor de 290 piezas fabricadas en metal, madera o cerámica, cada una de las cuales tiene un acabado artístico y elegante. Aquí fueron encontrados los restos de la majestuosa señora de Cao, una mujer que tenía el cuerpo completamente tatuado. Era una reina, una guerrera y también una mediadora entre el mundo de los mortales y el mundo de los dioses. Una prueba de que las mujeres tuvieron mucho poder en el antiguo Perú. El equipo de seguridad que cuida el museo de sitio es muy celoso en su trabajo. De vez en cuando nosotros acá hacemos tiro porque hay gente malintencionada, vienen saqueadores o huaqueros, y de un momento a otro nosotros tenemos que salir a resguardar este patrimonio cultural que nos pertenece a todos los peruanos. Por respeto a esta mujer y al cargo que tenía en su tiempo, no está permitido ver sus restos directamente. Cuando usted visite el Museo de Cao, solo verá el reflejo de su cuerpo en un espejo. Es una experiencia emocionante que todo peruano debería conocer. Juan Carlos, ¿hace cuánto tiempo que no visitas un cementerio? Hace más de un año. Bueno, te comento a ti y a todos los televidentes que en los barrios altos hay un cementerio tan espectacular que se ha convertido en un atractivo turístico. Adelante con el reportaje. El cementerio presbítero maestro, con sus elegantes mausoleos y tumbas custodiadas por ángeles de mármol, nos habla de una época de esplendor económico cuando en el Perú había tanto dinero que morir no era suficiente. Había que hacerlo con estilo. Aquí están sepultados todos los que se hicieron millonarios en la época del guano, aristócratas que contrataban arquitectos italianos para diseñar sus tumbas. Pero también aquí descansan poetas, escritores y héroes que dieron su vida por la patria. El extinto museólogo Luis Repeto nos habla de la cripta de los héroes. La cripta de los héroes se levanta en el gobierno del presidente Pardo hace más de 100 años, como un reconocimiento a todos aquellos que participaron en la Guerra del Pacífico. Ahí encontramos todos los personajes de las calles de Miraflores. Entre estos fríos sepulcros que nadie visita, llama la atención uno que siempre está adornado con flores. Aquí yace el niño Ricardito, un pequeño que fue enterrado en 1872 a los 6 años de edad y a quien la población le atribuye poderes milagrosos. Que se arreglen los problemas en mi casa y mi nieto. Con la próxima vendré a agradecerle de corazón de todas las cosas que él ha hecho. Aquí yacen los restos de Pedro Paulet, un ilustre ingeniero peruano oriundo de Arequipa, y aunque muchos no saben, está considerado por la NASA como el pionero de la era espacial, un hombre adelantado a su tiempo. Si alguna vez visita este cementerio, traiga flores para Ciro Alegría o para José Santos Chocano, y si gusta también para José Carlos Mariátegui. Visite el cementerio de día o de noche y no tenga miedo, porque como dice el poeta Antonio Muñoz Feijó, no son los muertos los que en paz descansan en la tumba fría, muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. La calificadora S&P rebaja la nota negativo al Perú, debido a que ha demostrado incertidumbre política. Hace muy poco, el cambio de presidente espontáneo ha reflejado un estancamiento político,
lo cual no es atractivo para la inversión privada ni extranjera. Y cambiando de tema, les contamos que el distrito de Ate tiene un estupendo museo de sitio donde se puede apreciar el legado cultural de los Puruchuco, los primeros habitantes de Lima. ¿Te gustaría conocerlo? Aquí se lo mostramos. En el mes de aniversario de la UNESCO, visitamos Puruchuco, el extraordinario museo de sitios que fundó allá por el año 1960 el arqueólogo Arturo Jiménez Borja. En este museo se puede apreciar el legado de la cultura Ishma, quienes fueron los primeros pobladores de Lima, y también de los incas, que supieron valorar y respetar las obras de los Ishma. Además que puede conocer un poco más sobre la espiritualidad, la religiosidad de esos tiempos y cómo era el proceso, por ejemplo, de un sacrificio, debido a la gran cantidad de fardos funerarios, entierros que se han encontrado a la espalda del museo. Puruchuco viene del vocablo quechua puru, que significa pluma, y chucu, sombrero. Los cronistas cuentan que los Ishma usaban unos sombreros muy llamativos que los hacía destacar entre los pueblos de la costa. Aquí podemos ver muestra de sus cerámicas, textilerías y metalurgias, pero sobre todo su obra máxima, que fue este centro ceremonial y administrativo, totalmente construido con adobe y tapiales. Para mí esto es maravilloso, inolvidable, y todo eso, Perú es precioso. Las grandes plazas, depósitos para alimentos, habitaciones, corrales para llamas, criaderos de cuyes y otros recintos prueban que los Ishma habitaron este lugar durante mucho tiempo y lo usaban también como un centro para hacer trueques de alimentos. Hasta la llegada de los incas, los cusqueños impusieron el culto al dios Sol, pero respetaron las costumbres de los habitantes. Estamos muy orgullosos de contar con este centro arqueológico, ¿no? Y invitamos a todos a que lo visiten siempre, ¿no? Y que lo cuiden y lo mantengan tan bonito como es hasta ahora. Visite Puruchuco y conozca el legado histórico y cultural de los primeros limeños. Llegar es muy fácil, está en Ate, al lado del gran Estadio de la U. Ahora nos vamos a un breve comercial. Y al regresar, conozca más sobre la nueva campaña del MINSA que busca incentivar la planificación familiar en los hombres. Ahora tenemos información para los hombres. Probablemente te puede interesar, Juan Carlos. Coméntame, ¿de qué se trata? El MINSA acaba de lanzar una campaña de vasectomía totalmente gratuita a nivel nacional. Entonces, conozcamos los detalles de la campaña en la siguiente nota. En el Perú, la cantidad de procedimientos quirúrgicos de vasectomía que se practica a los hombres registra un bajo índice con relación a la ligadura de trompas de las mujeres. Es por ello que el MINSA acaba de lanzar una campaña gratuita de vasectomía para todos los varones mayores de 25 años y que no deseen tener más hijos. Esto con el fin de promover la planificación familiar. Se trata de una jornada y una serie de actividades
que venimos realizando para dar información a las personas sobre esta cirugía, por ejemplo, que ya nosotros venimos realizando desde hace muchos años. En lo que va del año se han hecho alrededor de 200 vasectomías, a diferencia de las 5.235 ligaduras de trompa. Es por eso que el MINSA espera que con esta campaña este procedimiento vaya en aumento. En lo que iba del año teníamos aproximadamente cerca de 200 vasectomías que se habían realizado casi en todo el país. Y ahora con la programación de actividades que muchos hospitales, por ejemplo, a nivel regional, en el nivel nacional nomás, por ejemplo, en Lima tenemos 5 hospitales que por lo menos tienen en cola aproximadamente cerca de 200 pacientes. Entonces calculamos que por lo menos esto va a superar los 1.000 casos, ¿no? A los médicos del sector salud también les interesa traer abajo algunos mitos en relación con este procedimiento y sus posibles riesgos. La vasectomía consiste en cortar los conductos deferentes. O sea, es un método de planificación familiar. El hombre, a diferencia de la mujer, no tiene tantos métodos de anticoncepción. La vasectomía no afecta el desempeño sexual de los varones ni disminuye la libido. Por el contrario, permite que el hombre participe en la tarea de planificar la familia, que hasta hoy ha sido solo responsabilidad de las mujeres. Nos vamos a trasladar hasta San Mateo de Otao, Huarochirí, donde hay juegos extremos. Y uno de ellos es la bicicleta aérea. Vamos a ver cómo fue esa aventura. Es momento de liberar todo el estrés, de lanzar al aire todas las preocupaciones y dejar atrás los miedos. Vamos a San Mateo de Otao. El recorrido comienza en el paradero Echenique de Chosica y a 60 minutos de viaje por la carretera central nos llevará a nuestro destino. San Mateo de Otao, uno de los distritos de la provincia de Huarochirí, ubicada en la Sierra de Lima. Se ha hecho famoso por sus juegos recreativos extremos que atraen a cientos de visitantes que llegan cada fin de semana en busca de la adrenalina. La idea nació bajo la propuesta de la Municipalidad de Otao, que aprovechando la popularidad de las cataratas y cascadas, decidieron crear estos juegos para atraer a más turistas. Antes de los juegos recreativos extremos, ¿cuál era su fuente económica del pueblo? Todo lo que predomina el valle es un verdor impresionante. Gracias a la constancia, a la perseverancia del agricultor otahuino, nosotros nos dedicamos al cultivo de la chirimoya y de la palta. Nosotros producimos una de las mejores chirimoyas del mundo. Una de las primeras atracciones creadas fueron los Juegos de San Juan de Lanca. Su principal atracción es la bicicleta aérea. Esta tiene 50 metros de alto. Les invito a experimentar, ¿no? La bicicleta extrema, que es algo genial. Le sigue en popularidad el puente tibetano más largo y extremo. Tiene 50 metros de alto y 80 metros de largo. Pero a diferencia de un puente tradicional, este no tiene baranda. Súper nerviosa por la altura, le temo, pero es un deporte extremo la cual yo quería experimentar. Entre otros atractivos, no podría dejar de nombrar el mirador que tiene en forma de mano, para apreciar todo el valle y relajarse con la naturaleza. Ahorita tenemos nuevo atractivo como la motocar que está en la parte de adentro, tenemos también alas de ángel y la mano de Dios. Tenemos la piedra fisiológica que está en la parte de adentro también y tenemos ricos postres para disfrutar. Por último, se debe mencionar al teleférico, que aproximadamente tiene 250 metros de altura y que también funciona como medio para el transporte de cultivos. No cabe duda de que en San Mateo de Otao está lleno de sorpresas y se vienen más. En unos meses se hará el columpio extremo, que te garantizarán una experiencia inolvidable. Salir de la rutina nos viene bien a todos. ¡Anímate! Y a continuación le daremos el pase a Gonzalo, quien nos dará mayor información sobre el Mundial de Qatar. Hola Juan Carlos, hola Yanela y muy buenas noches con todos los televidentes. Empezamos la fecha emocionante, pues ya se conoce al primer finalista de la Copa del Mundo. Así es, Argentina es el primer país clasificado, así que adelante con la nota. Argentina en la final. Está solo un paso más de hacer historia, de poner la tercera estrella en su escudo. La escaloneta jugará la final de la Copa Mundial Qatar 2022, la quinta final de su historia, después de vencer 3-0 a Croacia en semifinales. Y ahora espera al rival que saldrá del encuentro entre Francia versus Marruecos. El estadio Lusail
fue testigo del partido histórico que hizo Messi ante Croacia, una revancha que tenía el albiceleste del Mundial Rusia 2022, y de la mano de Lionel, y bajo la dirección de Scaloni, y Diego Armando Maradona observando desde el cielo, pasaron por encima de la selección del gran Luka Modric, por lo que de esta manera Argentina hace historia y llega a otra final. La última fue la Copa América, y en esta última fue este evento deportivo, el más grande del mundo. Pronto conoceremos cuál será el rival del albiceleste en la final y cuál será la selección que peleará ante Croacia el tercer lugar. Y la mejor de las suertes para el país sudamericano que está a la espera de su rival. Por otro lado, tenemos la euforia de los goles y aquí te traemos lo que son hasta la fecha los 10 mejores goles del Mundial de Qatar. Aquí les presentamos los 10 mejores goles que nos deja Qatar 2022. En el puesto número 10 tenemos el partido entre Argentina versus Arabia Saudita con el gol de Al-Dawsari. En el puesto número 9 tenemos Argentina versus Polonia con el golazo de los 27 pases con una buena definición de Julián Álvarez. En la casilla número 8 tenemos el Francia versus Dinamarca con el gol de Kylian Mbappé al segundo palo. En el puesto número 7 tenemos el Argentina versus México, golazo de Enzo Fernández. En la casilla número 6 tenemos el México versus Arabia Saudita, gol de tiro libre de Luis Chávez. En la casilla número 5 tenemos el Camerún versus Serbia, gol de Vincent Aboubakar. En el puesto número 4 tenemos el Argentina versus Croacia, con un gol de Julián Álvarez con una magnífica asistencia de Lionel Messi. En el puesto número 3 tenemos el Brasil versus Croacia, con un golazo de Neymar en el suplementario. En el puesto número 2 tenemos el Brasil versus Corea, con un golazo de Park Sung-ho. En el puesto número 1 tenemos el Brasil versus Serbia, con el golazo de tijera de Richarlison. Ya está aquí conmigo con el bloque deportivo y volvemos a la mesa central con Juan Carlos y Yanela. Muy buenas noches. Noticia de último minuto, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, dictó 30 días de estado de emergencia en todo el país. En estos momentos nos encontramos enlazados en vivo con nuestro reportero Joan Solano, quien nos brindará mayor información desde los exteriores del Palacio de Gobierno. El ministro de Defensa, Alberto Otárola, ha anunciado que se ha declarado hoy mismo el estado de emergencia por 30 días a nivel nacional, debido a los actos de violencia por parte de la población. Coméntanos, Joan, ¿qué derechos se suspenden en el estado de emergencia? Sí, los derechos que están suspendidos son de la inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión, libertad de tránsito y libertad y seguridad personales. Muchas gracias por tu enlace, Joan, y manténnos al tanto con mayor información. Y eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias a los televidentes por su atención. Con nosotros será hasta la próxima.